Un placer, Carlos, muchas gracias. Realmente un agradecimiento especial al Círculo de Arbitraje con el Estado y principalmente al doctor Abel Ruiz, porque es incansable su espíritu, tanto formativo como difusor, respecto a las prácticas adecuadas, idóneas y eficaces en la contratación pública y en la solución de las controversias que se puedan derivar de ello. Mi saludo especial al Círculo y a Abel. Y realmente un agradecimiento también a todos aquellos que se hayan conectado y estén presentes, porque dedicarle tiempo al conversar, al prepararnos, estudiar, refrescar ideas, siempre nos llevan hacia la ruta de la calidad, estudiar para triunfar. En general, les agradezco. La charla que tendremos hoy día tratará respecto a la elaboración de un laudo arbitral. En realidad, podríamos entrar a mucha doctrina o podríamos analizar muchos papeles, escritos, pero hagámonos una pregunta. ¿Qué queremos cuando existe una controversia? Queremos que ésta se resuelva y queremos que se resuelva de manera rápida, eficiente, con correcta aplicación del derecho y ejecutable. Sobre todo ejecutable, porque no me sirve tener un papel colgado de repente en la red correspondiente, registrado, notificado de manera puntualísima a las partes, si no puede ser ejecutado. Entonces, la correcta emisión de un laudo arbitral es fundamental por varias razones. Uno, impacta a las partes involucradas en el conflicto. Además, es parte o se suma a los criterios de la integridad de nuestro sistema de solución de controversias en su conjunto, cuyo escalón principal o escalón, vamos, definitivo es el arbitraje. En esa medida, el laudo es aquel instrumento por el cual vemos el resultado de todo el proceso, de todas nuestras acciones, de toda nuestra probanza, de los alegatos y de la motivación que ambas partes hayan puesto para resolver o no el conflicto. Vemos que a lo largo de distintos procesos, no siempre tenemos las prácticas que fomenten la celeridad o eficiencia del proceso. A veces nos encontramos con prácticas dilatorias, algunas tácticas incorrectas, y lo que debe buscar el tribunal, sea tribunal de tres o el árbitro único, es dictar un laudo con efectividad, que tenga suficiencia y que tenga efectividad. Un laudo bien dictado es vital para la efectividad del arbitraje como mecanismo de resolución de conflictos, asegura su validez, fortalece la confianza de las partes en el proceso, así como fortalece la confianza de la comunidad o de la sociedad en el sistema que se ha adoptado para la solución de controversias, promueve la seguridad jurídica, lo cual es fundamental en realidad en todos los mercados, y además minimiza, reduce o limita la posibilidad de otros conflictos o litigios adicionales en el fuero ordinario. Por ello es crucial que todos nosotros como árbitros o todos aquellos que busquen tanto actuar en la defensa de los procesos para poder ejecutar el resultado de manera óptima, como aquellos que buscan ser árbitros o que están en la preparación para ello, seamos sumamente meticulosos en múltiples criterios, como es la elaboración, el cumplimiento de las normas aplicables, la revisión correcta, por ejemplo, de la entrada en vigencia de las leyes tanto formales o las leyes, las normas de fondo o la lex arbitri, que garantice un proceso justo y transparente. Les puedo hacer un detalle de las principales razones para la emisión correcta de un laudo y por ello de lo crucial que se vuelve. Un laudo debe ser válido y debe tener efectos jurídicos. Este laudo correctamente emitido es vinculante para las partes, como ya sabemos, y significa que ambas las partes están, bueno, de repente incluso aquellos que están relacionados con lo que se decide en él, están obligados a cumplirlo y obviamente al tener este laudo una fuerza de cosa juzgada, podría dar inicio a acciones de ejecución forzada. Si el laudo presentara
defectos o deficiencias formales o sustantivas puede ser objeto de cuestionamiento a través del recurso correspondiente. Nosotros sabemos que conforme nuestra Ley General de Arbitraje, Decreto Legislativo 1071, capítulo 5, a partir del artículo 52, tenemos todo lo que corresponde al laudo. Entonces, necesitamos blindar nuestro documento final, nuestro instrumento mandatorio, para que no sea vulnerable ni sufra la indeseada anulación, porque ello socavará todo aquel trabajo, esfuerzo, horas, hombres, argumentos y motivación que se haya depositado, así como la confianza depositada en el proceso. Otro argumento importante es la seguridad jurídica. La correcta emisión del laudo arbitral contribuye a la seguridad de las relaciones comerciales. Y la palabra comercial podría resultarnos de repente un poco ajena o alejada cuando hablamos de la ley de contrataciones, pero no. El Estado, es el Estado peruano en este caso, el Perú. La mayoría de los estados tienen un sistema de procura. El Estado peruano es el mayor agente económico del mercado y necesita proveerse tanto de bienes como servicios y de obras. Y es un agente comercial que tiene una regulación propia para aquellos que estén interesados en contratar con él. Es decir, la seguridad jurídica entre los ofertantes, postores, contratistas y el Estado contratante, y todas las controversias que se ventilan son relaciones que, aunque tienen la índole de contrato público o contrato administrativo, son relaciones comerciales, porque el Estado no debe perder a sus socios estratégicos, es decir, aquellos quienes le proveen los bienes, servicios y obras en calidad óptima, en tiempos adecuados, con las eficiencias y las garantías requeridas. Entonces, las partes involucradas deben tener confianza que el proceso será justo, que el proceso será imparcial y que las decisiones, algo demasiado importante, deben y serán respetadas por ambos quienes se sometieron a este mecanismo. De ello, que una correcta fundamentación del laudo por parte del tribunal o de los árbitros proporciona claridad, claridad de la razón que me llevó a tomar una decisión, y todo ello, crear de repente hilos conductuales o precedentes respecto a conductas que nos van a dar seguridad jurídica, que es muy importante para establecer largas y exitosas relaciones comerciales, como ya les comenté. Otro aspecto importante es la reducción o llevar a la mínima expresión los posibles litigios posteriores. Nosotros sabemos que un laudo bien fundamentado y emitido de acuerdo a las reglas del arbitraje, al contrato, al derecho aplicable en tiempo, en lugar, en forma, va a reducir definitivamente la necesidad de otros conflictos, y además es probable que no hayan argumentos. Por ejemplo, si una parte no cuenta con el resultado que quisiera, no obstante se hayan merituado, valorado y considerado todos los aspectos probatorios que cada una de las partes en el proceso haya expuesto, si la fundamentación, motivación, el argumento lógico, jurídico, el argumento fáctico, jurídico, que origina, desencadena, motiva la decisión, tiene una concatenación, es mucho menos probable que el laudo sea cuestionado en el recurso de anulación. Y sea también, si es correctamente escrito, correctamente descrito de repente el paso a paso de cómo debe cumplirse, o las obligaciones quedan suficientemente claras, las partes no van a entrar en duda, y esta claridad va a hacer que la ejecución del mismo sea fácil. Un aspecto que suele darse en los laudos es que de repente no se detalla el tipo de interés que debe pagar una parte, por ejemplo, es algo constante. Entonces, la claridad en todos los aspectos, pero siempre que hayan sido materia controvertida dentro del proceso, va a darle a este laudo claridad, suficiencia, fuerza y ejecutabilidad. Otro aspecto clave es la confianza en el proceso y la imparcialidad que se muestra
porque no solamente basta con serlo, sino que las partes así lo perciban, de que se ha dictado justicia, vamos a decirle privada, aunque es porque ambas partes dentro de la suscripción del convenio arbitral o cláusula compromisoria acordaron someterse a ese mecanismo. Entonces, la correcta aplicación de las normas y los procedimientos refuerza la confianza en el arbitraje y no solo a las partes, sino a los terceros. Y ello va a generar una conducta y un ciclo de confianza en que otros procesos, es decir, otros conflictos sean sometidos a la calidad de un proceso arbitral con esas calificaciones. La reputación del arbitraje es algo que todos debemos cuidar, porque si nosotros no velamos por el cumplimiento normativo de nuestra ley general de arbitraje y de las normas específicas y del contrato que estamos cumpliendo, eh, podríamos perder esta herramienta que en los últimos 20 años o 25 años han servido de gran ayuda para que los conflictos, indecisiones o controversias se resuelvan de manera oportuna. No sé si hay gente presente, pero cuando yo comencé hace mucho tiempo a trabajar, habían temas que todavía se resolvían en ese momento en el tribunal del Consulco, en temas de horas, por ejemplo, y muchos temas estaban en el Poder Judicial. Eso puede tardar una eternidad. Eso puede generar la ruptura del equilibrio económico-financiero del contrato. No hay contrato que soporte de repente los tiempos y plazos que la justicia ordinaria, por cuestión de carga y de falta de especialidad y de abocamiento, a la cantidad de procesos que se pueden ventilar a la par a través de los arbitrajes. En esa medida, la instalación, la instalación normativa del arbitraje mandatorio en la ley de contrataciones que nació después de que se dio la 26850 y su reglamento, nos abre la posibilidad de que cada suscripción de un contrato tenga el riesgo de que se ventile algún tema, sea cual fuere, bueno, sea cual fuere regulado, porque estamos hablando de la ley de contrataciones del Estado, sabemos que hay temas no regulados, que no son materias de arbitraje, y todo ello se abre en una ventana infinita por el hecho de que cada contrato es pasible de que sea susceptible a controversias. Lo ideal es que no, pero la realidad es que sí. Y eso nos hace evaluar no solamente el proceso arbitral como tal, sino también nos hace evaluar las buenas prácticas en los procesos de selección y en la solución de los conflictos en la ejecución del contrato. Por eso ahora no solo tenemos el arbitraje, sino sabemos también que tenemos escalones previos como la JPRD la JPRD ahora, antes la JRD, pero también teníamos la figura de la conciliación que por situaciones de conflicto entre sistemas, entre el sistema de control, por ejemplo, con el sistema de contrataciones, con los sistemas de presupuestos, quienes están divorciados, la conciliación no funcionó, no prosperó. Entonces, pero sí tenemos ese mecanismo magnífico del arbitraje que prosperó, que se consolidó y que debemos cuidar. Y yo creo que cada uno de nosotros en cualquiera de los lugares que se encuentre, es decir, como ejecutor contractual, como abogado de la defensa, como parte de las procuradurías, como el secretario arbitral y el árbitro, cada uno debe cuidar la calidad del proceso o la etapa del proceso que tenga en sus manos. ¿Para qué? Para que la la reputación del arbitraje se consolide. Se consolide como transparente, justa, proba, rápida, eficiente y especializada. Ahora, si estuviéramos hablando de ejecución de laudos internacionales, bueno, no es nuestro caso, estamos hablando de la ley de contrataciones, pero es importante que todos que estamos inmersos en la vida arbitral y en el estudio de las prácticas arbitrales y del mundo arbitral, conozcamos la Convención de Nueva York sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros, que está suscrito por más de 170 países. Creo que
se me viene a la mente Sudán y Estados Unidos, nada más. Todos los demás países del globo han aceptado, han suscrito, o muchos han suscrito esta convención, y hace que lo esencial, es decir, la ejecución del laudo, sea operativo y en múltiples jurisdicciones con legislaciones diferentes, con criterios distintos, de repente incluso con fuentes de derecho diferentes, unas germano-románicas, otras anglosas, pero esta convención nos permite a nivel internacional una ejecución de un laudo como si fuera una sentencia, de una manera, vamos a decirla, suficiente, rápida y cumpliendo requisitos muy generales, por ejemplo, cuidar el orden público, la suscripción del documento por parte de los estados y nada más. Entonces, ¿el sistema arbitral de manera global funciona? Sí. ¿Funciona en el Perú? También. Debemos cuidarlo más que nunca. Más que nunca porque sabemos que estamos en el marco de cambios regulatorios que van a hacer que nuestros criterios, tanto como para designación de árbitros, como confirmación de árbitros y centros de arbitrales, dependen mucho de la calidad personal y del compromiso de cada uno de los profesionales que se encuentran administrando los centros y ejerciendo el rol de árbitro. Otro comentario en este tema es la certeza de la resolución del conflicto. Ya hemos hablado que el laudo bien fundamentado proporciona la resolución clara y definitiva del conflicto. En el tiempo que he tenido la oportunidad de ser abogada de parte, de una de las partes, sea cual fuera, es decir, o del Estado o de un contratista, en mayor parte mi mayor carga ha sido por parte del Estado o por parte de una concesionaria, he tenido lamentablemente la sorpresa de tener laudos total y absolutamente declarativos que eran inejecutables, que a la hora que se recibían eran, ya vamos a hablar en lato, un saludo a la bandera porque no se podía ejecutar, no me daba luz, no me daba llaves, no me daba herramientas para que el tema controvertido se solucionara. De eso debemos alejarnos y de ello el compromiso y el cumplimiento de los árbitros, para realmente abocarnos a los puntos controvertidos y siempre dictar justicia dentro del marco de los puntos controvertidos, pero que las partes obtengan un resultado ejecutable. Está además que decir que debemos cumplir con los procedimientos, ¿correcto? Sabemos que el debido proceso es fundamental y este cumplimiento de la parte procesal es clave. La correcta emisión del laudo asegura que se hayan seguido todas las normas y todos los procedimientos establecidos en la Ley General de Arbitraje, en la Ley de Contrataciones, estamos tocando temas de fondo, el procedimiento establecido, el reglamento que aceptaron las partes es un proceso institucional. Entonces, la ley aplicable, la ley al proceso, la lex arbitrio, la ley general, todo ello protege a las partes de un debido proceso y ayuda al árbitro y al centro arbitral a evitar alegaciones de parcialidad o de error o de oscuridad. Ahora, si ya vamos a escribir, porque ya tuvimos el proceso, ya nos aseguramos que las partes serán suscriptoras de un convenio arbitral, velamos porque las notificaciones sean de manera correcta, adecuada, ahora por ejemplo, a todos los correos electrónicos, absolvimos todos los extremos procesales y llegado el plazo de laudar, una recomendación también es laudar a tiempo. Primero, ¿cuáles son los aspectos que debe considerar el tribunal o el árbitro único obviamente relevantes, que deben incluir en un laudo arbitral? Uno, la identificación de las partes. ¿Quiénes son las partes que están relacionadas en esta controversia, obviamente derivada de un contrato suscrito? Debe incluirse la identificación completa de las partes, incluyendo los nombres, domicilios y cualquier otra información relevante. Escuchaba ayer en una clase de una universidad española que muchos centros arbitrales están haciendo un análisis exhaustivo si es que
ahora con la actualidad y con los medios de tecnología, el número de celular, es decir, para la notificación por WhatsApp, podría ser considerada en la parte de datos de las partes para un proceso. Por lo pronto, nosotros tenemos el uso del correo electrónico, pero también sabemos que las partes deben estar debidamente identificadas desde la suscripción del contrato y cualquier modificación del domicilio debe ser establecido con un plazo determinado y además, desde la solicitud arbitral, contestación de la solicitud arbitral y demás actos desde los postulatorios, la confirmación y certeza del domicilio, o sea, del nombre completo de cada una de las partes, del domicilio correcto de las partes y a dónde deben efectuarse aquellas notificaciones para que surtan efectos, es decir, tengan efectos válidos. Otro aspecto que no puede dejar de incluirse en el laudo arbitral es la descripción del conflicto. Un resumen claro y preciso del objeto del litigio, especificando los hechos relevantes que dieron lugar al arbitraje. Por supuesto, los antecedentes. ¿Qué nos llevó a este conflicto? ¿Cuál fue el punto de quiebre? ¿Y cuál es la controversia que se está dirimiendo? Importantísimo centrarnos en cuáles son los puntos controvertidos, porque no queremos laudar extra petita o intrapetita y dejar algún aspecto sin pronunciamiento, ¿correcto? Ahora, ya hicimos los antecedentes, revisamos el caso, estuvimos en la audiencia, tomamos nota. ¿Qué revisamos? Revisamos los medios probatorios, si son idóneos, si son adecuados, si son repetidos. Por ejemplo, puedo tener un expediente voluminosísimo, ¿sí? O pericias demasiado complejas, cuando de repente el tema que se controvierte no necesita más que determinadas, por ejemplo, la lectura de determinadas actas, de manera cruzada con algunos asientos de obra o incluso de repente se pueden existir otras pruebas documentales, físicas y o videos. Puede haber una infinidad de pruebas. Entonces, lo importante acá es que el árbitro va a fundamentar lo ocurrido en la documentación, información o medio probatorio, sea cual fuere el medio en el que se haya presentado por las partes, y en base a ese medio probatorio, la importancia de la prueba, es que va a exponer sus argumentos, las pruebas presentadas, el marco legal aplicable, y vamos haciendo una cadena de situaciones que una no debe ir sin la otra, es decir, inalienables, inajenables, no sé exactamente la palabra que es adecuada, pero que justifique la toma de decisión final que contiene este documento. En esa medida, si yo puedo escribir 10 páginas de antecedentes, qué dijo una parte, qué dijo la otra, pero si no expreso en el contenido de ese documento que este hecho basado en esta norma, en esta cláusula, probado y comprobado con esta actuación, por ejemplo, algo así como un cross-examination, que no suele hacerse mucho acá, pero a veces sí. Por ejemplo, verificar lo que dice el perito A, el perito B, de repente el perito de oficio, veo test, veo informes, fotografías, videos. Tengo suficiente, y encontré de repente el cuaderno de obra, encontré el acta, donde, por ejemplo, había abandono pues, del proyecto. Estoy hablando de múltiples casos. Eso va a generar que se aplique el derecho en ese caso específico y se dicte justicia contractual en esa medida. Y por ello, por toda esta fundamentación y concatenación de base jurídica, base fáctica, argumento, es que el tribunal tomará la decisión, que es la parte crucial, y donde encontremos, debemos exponer de manera clara y concisa porque tampoco necesitamos un laudo de 200, 300, 500, 600, 300 páginas para, a veces sí, dependiendo de lo complejo de los procesos, pero lo importante es que la decisión sea clara y se entienda, no tener que leer 90 páginas para llegar a un punto. Eso de la eficiencia me parece clave. Entonces, esa parte final
crucial, decisiva, debe contener cada uno de los puntos que se han discutido. ¿Cuál es el tema que ha generado más recursos de anulación en los últimos años? La motivación o la motivación aparente usando la causal B del artículo de las causales de anulación. Y acá yo, después va a venir otra recomendación, pero considero que una justificación suficiente de la decisión adoptada es la que explica por qué motivo, razón, circunstancia llegué a esa conclusión. Entonces, para la legitimidad del laudo es importante que yo explique este contexto. Si yo digo, la parte A dijo esto, la parte B dijo lo otro, y yo pienso que entonces no hay una motivación, pero sí explico. En atención a lo expuesto y en vista de la prueba A con la prueba tal, y considerando la aplicación del artículo tal, y visto el asiento del cuaderno de obra, entonces voy a tener verificado los cronogramas, hubo afectación, no hubo afectación, en cuánto tiempo, fue documentado, no fue documentado, voy a tener una suficiencia que me dé la tan cuestionada o tan golpeada, si quieren, motivación del laudo y no caer en aquella motivación aparente. Otro aspecto que suele contener y debe contener el laudo arbitral es aquella indicación sobre la distribución de las cosas y costos del proceso. Nosotros sabemos que las tasas las pagan las partes, incluyendo los honorarios de los abogados, los gastos incurridos, los costos de las pericias, todo eso debe asumirse. Entonces, por ejemplo, en un laudo que ya se dictó hace un tiempo, se incluyó el detalle de, por ejemplo, pago de las cosas y costos a una parte y en un recurso, una de las solicitudes contra el laudo, se hizo una precisión muy breve, lo cual también me pareció muy clarificador en el extremo de entrar al detalle. Por ejemplo, si existió una subrogación y una parte pagó por la otra, pedirle una liquidación de gastos al centro y incluir ese detalle. ¿Por qué? Porque de repente pasa el tiempo y en la medida en que se ha ejecutado el laudo, esa cifra se puede perder. Entonces son aspectos que se pueden integrar al laudo de manera eh, fácil y coherente, pero que incluso no tendrían que ser materia de incorporación. El tribunal ser diligente, hacer esta revisión con su secretaria arbitral e incluir estos detalles y así seguimos blindando nuestro laudo. ¿Sí? Hay laudos en los que, sobre todo laudos parciales, en los que también se establecen plazos de cumplimiento y usualmente, o muchas veces, en el caso del arbitraje privado, se establecen otro tipo de consideraciones adicionales, como, por ejemplo, decisiones de confidencialidad. Nosotros, en el caso de la contratación pública, no, pero sabemos que en muchos negocios, en muchos mercados, la confidencialidad es clave y podría afectar la estabilidad económica financiera o de acciones en banca, en bolsa, de las empresas que están ventilando un tema. Que podría, por ejemplo, ser un tema tecnológico y si no guardamos las confidencialidades del caso, pues afectar los resultados de la vida de la empresa. Otro aspecto que no puede faltar. El laudo debe ser firmado por los árbitros y debe contener la fecha en la que se emite, la ciudad, o sea, la ciudad del país, la fecha en que se emite. ¿Por qué? Porque estamos del laudo, a diferencia del proceso arbitral, que es mucho más flexible que el proceso ordinario. El laudo tiene las características más cercanas a una sentencia. Y como queremos tanto que se ejecute como que se cumpla, y también es posible que sea recurrido, estos datos de fecha, lugar, firma son imprescindibles para que tengan este revestimiento y se verifique y se cumplan las notificaciones.
La notificación del laudo a las partes es esencial, obviamente esencial para que surtan efectos. Nosotros sabemos también que los laudos de contratación pública además debieran colgarse en el SEACE por cuestiones de publicidad. Y incluir todos esos elementos aseguran que este instrumento sea completo y efectivo y que las partes tengan la ansiada claridad que necesitaban, y invitar a todos los colegas que se dedican a este rol tan importante, es tratar de darle una solución al tema dentro de los plazos más céleres, con el cuidado respectivo, pero tratar de no dilatar los plazos para dictar el laudo, ¿sí? Cuidar este laudo es fundamental y nos protegerá también como árbitros de posibles anulaciones. Un segundo, por favor. Ya, perfecto, disculpen. Ahora, recomendaciones. Recomendaciones, no sé cómo voy con plazos, pero recomendaciones que se pueden recoger del día a día. Carlos, cuéntame cómo voy con los plazos. Con el hora, no con los plazos, con la hora. ¿Tengo todavía tiempo? Bueno, doctora, para precisarle que ya habría transcurrido los 30 minutos, pero igual, si ustedes Tengo me entonces unas comentaron que sí, recomendaciones podría, sí, generales por supuesto, importantes, adelante, doctora, ¿sí? continúe usted, claro. Eh, Cumplamos los requisitos formales, siempre. La formalidad no va a estar de más, ¿correcto? Siempre verifiquemos la legislación aplicable y seamos conscientes que en nuestro ordenamiento suelen haber modificaciones legislativas. Entonces, seamos acuciosos en llevar un cuadro. A veces es difícil porque tenemos múltiples obligaciones y múltiples temas en agenda, pero o de repente trabajemos con un grupo de coordinación con el que uno verifiquemos qué ley es aplicable desde qué fecha hasta qué fecha, es base, es clave, estemos siempre al tanto de las modificaciones regulatorias y velemos porque estas modificaciones regulatorias sean en pro de la mayor justicia contractual. Respetemos el debido proceso, velemos así, como una tarea personal, no de la Secretaría Arbitral, no del centro, velemos porque revisemos los correos electrónicos, revisemos los nombres de las partes, revisemos los domicilios y agotemos todo esfuerzo para cumplir con el debido proceso. No resolvamos reconsideraciones de manera vaga, rápida, no. En algún momento yo pensé, las reconsideraciones no sí, a veces dilatan el proceso, pero hay muchas reconsideraciones que son muy necesarias. Entonces, seamos conscientes de que errar es humano y un poco de humildad, respeto a nuestro trabajo, revisemos, dediquémonos a velar por, por los argumentos, por la prueba, por la defensa, por el correcto orden y darle el tiempo o el espacio suficiente a las partes para que expongan de manera adecuada sus argumentos, y evitemos cualquier violación al debido proceso para evitar una posible anulación del laudo. Y otro aspecto, siempre estemos pendientes de la ley sustantiva y verificamos que la materia sea sujeta a arbitraje. Es decir, además de los temas de las excepciones, que es un tema procesal pero mandatorio, estemos muy atentos a los cambios regulatorios que nos dicen qué materia es arbitrable, ¿no? Ustedes deben haber revisado y separé un screenshot justo hoy para esta clase, y es que cuando hablamos de arbitrabilidad, por ejemplo, de prestaciones adicionales, la ley 3022.5 en el artículo 45.4 tenía un texto, y en la propuesta y la ley 32069, artículo 76.4, cuyo reglamento vamos a ver pronto, esperamos, tiene otro texto.
Entonces, seamos muy conscientes que nuestra regulación está en constante cambio como la vida misma y ello nos va a dar un marco claro en donde los hábitos debemos y o no podemos entrar a resolver. Y con ello les digo que el debido proceso, la motivación adecuada y la claridad a la hora de resolver son las recomendaciones mayores a la hora de dictar un laudo arbitral. He tenido la suerte justo de poder dictar esta charla a la par que estoy redactando 3 laudos, cada uno más interesante que el otro, donde detalles procesales y detalles de notificación pueden cambiar el curso general de un resultado. Entonces, seamos comprometidos, seamos responsables, seamos acuciosos. Yo conozco abogados de altísima calidad que te pueden decir mm, meses después de que presentaron la demanda y la contestación de demanda que en la foja 200 tantos, en el apartado F, está el asiento de obra tal y en el J está el acta donde... Entonces, tenemos buenas prácticas, velemos por esas buenas prácticas y cuidamos nuestro sistema arbitral porque nos ha llevado, no digo del oscurantismo, pero de una resolución de controversias en la vía ordinaria, que es la que tienen la mayoría de las regulaciones en el mundo, a una mucho más efectiva y rápida. Y está en nuestras manos cuidar el mercado arbitral. Muchas gracias. Bien, doctora, muchísimas gracias por su exposición del día de hoy. Ha quedado, bueno, muy claro bastantes ideas. Ahora, habiendo concluido su exposición, si me permite, por favor, trasladarle a algunas preguntas, ¿sí? Que Sí, sí, con me han gusto. podido alcanzar para que pueda usted absolverlas según su criterio y experiencia. Bien, permítame entonces en ese sentido partir con esta pregunta. A su criterio, a su consideración, ¿cuál cree que debería ser el estándar de motivación al momento de laudar? El estándar de motivación va a depender primero del tipo de controversia, ¿sí? Primero, si estamos en una controversia de bienes, una controversia de servicios, ya tenemos situaciones, por ejemplo, de temporalidad distinta, ¿correcto? O de la forma de cumplimiento de lo pactado, por ejemplo. Nos habíamos obligado a, por ejemplo, ejecutar una entrega de tal manera cubriendo situaciones, por ejemplo, de empaque, de logística, de transporte, esa motivación va a ser totalmente distinta que aquella que, por ejemplo, yo encargo la fabricación de por ejemplo, una máquina o algo más complejo, pero una fabricación, ¿correcto? Entonces, la motivación tiene que estar de la mano con el objeto uno, de la prestación a la que nos comprometimos y del tema que se está controvirtiendo. Tuve un caso maravilloso hace muchos años, así que ya lo puedo compartir, en los que se había detallado, uno, la forma de empaque de los bienes, la forma de el rotulado de estos elementos que iban a convertirse en un módulo, la forma de empaque, de rotulado, de transporte a través vía terrestre, recepción y armado, ¿correcto? Recordemos el niño costero. No sé si recuerdan que cada cierto tiempo el país sufre de lluvias e inundaciones. Entonces, claramente no es fácil armar postas médicas, de repente centros de seguridad y vigilancia provisionales, atención de repente de heridos, de manera rápida y eficiente con las lluvias, con las carreteras inundadas. Entonces, el cumplimiento de estos criterios no es un capricho de repente del contratante, ¿no? Obedece a ciertos criterios, obedece a la necesidad real de esa situación. Y si yo no hago
caso o hago caso omiso, incompleto o de repente creativo de las instrucciones y algo pasa, no se logra el fin de la contratación. Pero ¿cómo lo voy a demostrar? Lo puedo demostrar con fotos comparativas, con videos, con actas, ¿correcto? Y hay otras situaciones en las que la motivación va a ir por otro lado. De repente lo que voy a necesitar es perforar y que sean calicadas y me den una muestra para ver el corte transversal del concreto asfáltico. Entonces la motivación va a depender, uno, de la obligación, la obligación del contrato o las obligaciones que se están poniendo en consideración del contrato, porque pueden haber contratos con múltiples obligaciones o obligaciones escalonadas y solo se está viendo, por ejemplo, la obligación del transporte, de repente, o del armado o del embalaje, o de repente estamos hablando de una situación cuya indefinición técnica pudo originar que la mezcla o el elemento no haya sido químicamente correcto para ese suelo, y vamos a necesitar algo de mecánica de suelos de repente, y obviamente aquellas superficies no respondieron a los pesos, no respondieron a las necesidades o al paso del agua. Entonces, la motivación va a depender de la obligación y del punto controvertido. Bien, doctora. Permítame pasar a la siguiente pregunta. Sí, claro. Sí, a ver, mm, le preguntan, doctora, en el marco de la Ley 30.22.5, su texto único ordenado, ¿cuál es el orden de prelación normativa que debe aplicar el árbitro para que el laudo se encuentre debidamente fundamentado? Mira, qué pregunta más magnífica. En general, en la ley de contrataciones, cuando tratamos de temas de contratos que hayan sido gestados con la ley de contrataciones, tenemos que saber que existe una pirámide de prelación normativa, ¿correcto? Y tenemos siempre esa situación de que se aplica el Código Civil de manera paralela al orden, ¿correcto? Al orden de las contrataciones. Entonces tenemos, por supuesto, siempre la Constitución, las leyes generales, ¿correcto? Y la ley específica que es la ley de contrataciones. Y sabemos que solo supletoriamente, en aspectos no regulados, es donde podemos ir al Código Civil, ¿sí? Esto está en múltiples sentencias y debemos velar porque se aplique. Pero también hay alguna opinión de OCE, no recuerdo el número ahora, pero con cargo que puedo buscarlo. Y, y te dice exactamente cuál es la ruta para la aplicación, por ejemplo, en el caso de resolución de contrato, ¿no? Porque hay situaciones y situaciones y te lleva al Código Civil. La verdad es que no todo está absolutamente regulado y tampoco debiera, no debemos caer en la sobreregulación de la ley de contrataciones porque a veces nos amarramos nosotros mismos e ir al origen, pero no solamente a la ley de contrataciones y el Código Civil, sino lo que debiera pasar con el árbitro es que debería regresar a los principios de la ley de contrataciones. Y eso es algo que parece que queda en el olvido. Pero es literal, es el segundo artículo. Y es algo que no lo tomamos. Pero también, o lo tomamos un poco a la ligera, pero también se da el caso en que hay situaciones muy graves, vamos a decir, aspectos muy graves, se resuelve un contrato en base a un principio supuestamente incumplido. Tenemos que ser muy delicados en la aplicación normativa, ¿correcto? Y recurrir al Código Civil, como dice la ley de contrataciones y en general las sentencias y los documentos jurisdiccionales, es en ausencia de regulación. También he tenido la oportunidad de ver laudos en los que era un contrato de ley de contrataciones puro y duro y sin ningún tipo de reparo, con 2 o 3 artículos del Código Civil. No es que se dejó sin efecto una penalidad, se sacó del contrato
dos cláusulas del equilibrio, que eran las cláusulas penales. Entonces, la pregunta es, ¿cómo pasa esto? ¿Cómo es posible que el acuerdo entre las partes incluya cláusulas de equilibrio, que son las penalidades, y que luego en controversia un tribunal diga, estas cláusulas son contrarias a ley, a la ley de contratación, y las dejamos sin efecto y por tanto no es que no se aplique la penalidad, es que la cláusula no debió ir y sale. Y aunque se llegó a anulación el caso, bueno, se corrió con mucha suerte y el tema se ejecutó tal cual. Con el Código Civil modificaron un contrato público, un contrato administrativo. Hay de todo. Por eso es importante que usemos la ley correcta, la ley sustantiva y la ley procesal. Bien, doctora, si me permite, por favor, antes de pasar a la siguiente pregunta, complementar la pregunta anterior. Sí, usted indicaba, ¿no?, de que el Código Civil y las normas de derecho privado deben aplicarse según el orden de prelación cuando, digamos, hubiese algún supuesto de hecho que no estuviese regulado, ¿no?, por las normas de derecho público. Es lo que, digamos, nos venía usted comentando. Sin embargo, por ejemplo, yo particularmente he podido advertir opiniones del OCE, por ejemplo, por darle digamos, un ejemplo muy concreto. Eh, Ante la falta de conformidad de la entidad cuando el contratista ha cumplido con la ejecución del contrato, ¿no? Y la entidad no se manifiesta dentro, ¿no?, dentro del plazo que tiene para otorgar la conformidad o formular observaciones, ¿no? Y hay opiniones del OCE que señalan de que el silencio por parte de la entidad no significa de que haya otorgado la conformidad, ¿no?, en función al Código Civil, el artículo 142 del Código Civil, que señala que el silencio, ¿no?, solamente genera efectos cuando la ley o el convenio lo han establecido de esa forma. Sin embargo, por ejemplo, se podría interpretar de que en este caso en concreto, previamente debería remitirse a normas de derecho público, la Ley de Procedimiento Administrativo General, porque esta norma también regula el silencio. Sí, sí, mira, el artículo 45, numeral 10 de la ley 3022/5, ¿qué te dice? Justo lo tenía acá. Para promover la coherencia del sistema legal y evitar casos innecesarios respecto a reglas internas, lo más importante o uno de los aspectos más importantes es el orden de prelación. ¿Y qué se entiende? Al orden de prioridad o preferencia que debe ser atendida o considerada respecto una con otra. Este numeral, el 10 del 45, o sea, el numeral 10 del artículo 45 dice: la ley de contrataciones del Estado y sus modificatorias se establecen de manera expresa y constituyéndose en disposición de orden público que, orden público, las controversias se resuelven mediante la aplicación de la Constitución Política del Perú, lo que les dije, la presente norma, o sea, la ley de contrataciones, su reglamento, así como las normas de derecho público y las de derecho privado, manteniendo obligatoriamente este orden de preferencia en aplicación del derecho. Esta es una indicación de orden público. Es decir, como les dije, Constitución, la presente norma, que es la ley de contrataciones, el reglamento de la ley de contrataciones, las normas de derecho público, ahí está la ley 27444 y otras, porque podríamos tener otras consideraciones, de repente naturaleza ambiental, bueno, otras, sanitarias, por ejemplo, ¿correcto? Y luego las de orden privado. Y esa prelación, esta escala, es una disposición de orden público. Comenté sobre el tema en su oportunidad de cuáles eran los efectos a criterio internacional que hacían un lado no ejecutable, ¿verdad? Que era la afectación al orden público. Yo creo que eso eh, es mucho más importante, que debiera ser custodiado por nuestro sistema, ¿correcto? Más allá incluso de la motivación aparente, el correcto orden de prelación normativa, porque como te digo, he tenido el desazón en algún momento de tener la aplicación directa del Código Civil
que dejaba sin efecto cláusulas de un contrato administrativo. Tenemos de todo, pero sabemos exacto lo que nos dice la norma. Entonces, como les dije, mi recomendación es siempre estar pendientes de las modificaciones regulatorias y aplicarlas porque el derecho es derecho para cumplirlo. Correcto. Bien, doctora. Si me permite una última pregunta para cerrar, que me habían alcanzado también aquí. Con Sí, gusto. me preguntan, ¿el árbitro o el tribunal arbitral, en todo caso, ¿no? O el árbitro único, puede ejecutar su laudo? En principio sí, en general, conforme a la 1071, se puede ejecutar el laudo, pero lo cierto es que en la práctica, por lo pronto, cuando hablamos de arbitraje, el arbitraje permite o debiera permitir que el laudo se ejecute por el árbitro, por el tribunal, y se ejecute por las partes. Es decir, recibí la notificación válidamente, puse o no puse los recursos del caso, quedó firme la decisión y lo que toca es cumplirlo. Pero estamos en un sistema donde lamentablemente las partes, o una de las partes que usualmente es el- la contraria al Estado, que tiene que ir a un proceso de ejecución y recurrir al auxilio del orden jurisdiccional para que con el peso de la ley ordene el cumplimiento. Incluso eh, todos los que estamos en el círculo arbitral sabemos que no es fácil que se pague un laudo y pueden pasar 5 años y que no se pague un laudo. Entonces la respuesta es sí, pero no vivimos en el mundo ideal. Vivimos en un mundo en el que, habiéndose dispuesto hace más de 20 años que la solución de controversias se resuelve en vía arbitral, así como cumplimos las normas de presupuesto público, y creo que hoy día se ha aprobado una norma de carácter público, de tesoro público, leí el título rápidamente, no pude revisarlo, nos ceñimos a las leyes de presupuesto, nos ceñimos a las directivas de presupuesto público, deberíamos hacer un colchón. Es decir, si el Estado quiere dar una buena señal, no solamente al inversionista extranjero, sino al contratante nacional o internacional, pero dentro de las reglas de la contratación casera, debería dar un mensaje de solidez, seriedad y cumplimiento comercial para sus futuros contratistas, que tengo una partida porcentual de repente o una proyección de compromiso de pago de las obligaciones que se deriven en el auto, ¿correcto? No pasa. O sea, pasa, los ministerios tienen esas reuniones donde entra el procurador, entra el OGA, y se hace un orden de prelación. En las empresas del Estado hacíamos, yo formaba parte de una empresa del Estado, y con y los auditores externos, el gerente de finanzas, todo el tiempo estaban atrás de las contingencias posibles de cada uno de los arbitrajes. O sea, se buscaba que se cumpliera, pero no es lo habitual a lo largo y ancho del Perú, que tiene más de 2000 entidades, ¿correcto? Entonces, la señal idónea sería: estoy estableciendo la ley de contrataciones, perdón, el arbitraje en la ley de contrataciones como uno de los mecanismos, y por tanto debiera hacer un apartado presupuestal para el cumplimiento. Y ese mensaje debería darse no solamente hacia los arbitrajes de inversión o cuando salgo a buscar inversionistas para que me vean atractivo como país seguro, con estabilidad jurídica, tributaria, también debiera ser para sus contratistas. Ha pasado o pasa realmente en este momento en un programa o un pliego, una actividad específica de un sector clave que no tiene postores. O sea, se pueden verlas en el SEACE. O sea, si alguien se pone acucioso, busquen las convocatorias del SEACE y quedan desiertos, o no hay presentación de ofertas. ¿Por qué? Porque el mercado de ese tipo de servicios no está sintiendo la seguridad, obviamente económica, financiera y jurídica, para presentar ofertas, porque lo que sienten es que se van a quedar en contratos con desequilibrios económicos rotos muy rápido y sin ningún tipo de seguridad de recuperar
el trabajo invertido y no es caridad. Y me parece que eso es algo interesante también de ver, porque cuando uno está hacia el lado de las entidades, escucha, bueno, que lo pague el contratista, pero atrás del contratista, primero que hay familias, hay deudas, hay tributos, hay toda una economía, hay todo un sistema y de expertise, de experiencia, de especialización, que tú no lo puedes prestar y necesitas de ello. ¿Para qué quebrar agentes económicos del mercado? Entonces, se trata también de un tema de coherencia. Busquemos esa coherencia. Y por eso en algún momento hablé de los divorcios de los sistemas. La ley de contrataciones, el Sistema Nacional de Control, el presupuesto público, no estamos cantando la misma canción y debiéramos. Bien, doctora, le agradezco por absolver las preguntas que le he trasladado hace unos instantes. Ahora pasaríamos a la última ronda en la cual usted le agradecería que pueda... Ah, disculpe, doctora, si me permite, nos acaba de llegar una última pregunta. Nos, ¿Nos daría unos minutos? Sí, sí, Sí. por favor. Muchísimas gracias. Sí, mire, aquí en el chat nos preguntan, para el 2025 los árbitros deberán limitar sus decisiones con un programa de pago multianual. Bueno, entiendo que es más un comentario que una pregunta en todo caso. No sé si usted podría complementar, doctor. Los árbitros deberán limitar, y ahí me quedé. ¿Podrías repetirme la pregunta? Sí, bueno, literalmente aquí nos han puesto, para el 2025 los árbitros deberán limitar sus decisiones con un programa de pago multianual. Ok, es que se está haciendo un hermanaje con una ley presupuestal. No, no sé cómo, porque, por ejemplo, ¿qué pasa si tienes un proceso y laudas, correcto? Y determinas que hay, por ejemplo, obligaciones que debieron cumplirse y que tienen que cumplirse con el pago de, bueno, los intereses correspondientes, qué sé yo. Entonces, se va a condicionar el tema al presupuesto multianual, me parece que va por ahí, no, no lo entiendo, pero con cargo a que lo reviso, podríamos tener otra conversación. No sé exactamente cómo va el tema, pero hay tantos temas controvertibles y tantas formas de resolver que no sé qué tan real sea el encorsetar esa decisión o toda decisión a un planeamiento multianual, que sabemos que no somos magníficos en planeamiento. Bien, doctora. Sí, era uno de los participantes, el doctor Oscar Chacón. No sé si podría quizá aperturar su micrófono, si no, le Con daría mucho gusto, pase. Oscar, si me cuentas, conversamos o luego lo podemos manejar a través de LinkedIn o de alguna plataforma CAE. Claro, claro que sí, doctora. Bueno, al parecer No hay no problema. logra encender su No, micrófono, si no al le amigo daría el Oscar que me pase para escriba y que pueda conversamos, sin cerrar. problema. Ah, sí, sí, sí. Perfecto. Adelante, adelante, estimado Oscar Chacón, lo escuchamos brevemente. ¿Puede encender la cámara? Perdón, puede encender su micrófono, vi que alzó la mano. No, no lo escuchamos, al parecer. Que me escriba y conversamos, Oscar, no hay ningún problema. Con mucho gusto. Listo, doctora. Entonces, en ese sentido, le daría el pase para que usted pueda cerrar la exposición el día de hoy con las conclusiones que nos quiera dejar. Gracias. De hecho, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por participar y eh, ¿qué necesitamos? Es laudos ejecutables, pero también debidamente sustentados y motivados, con claridad, emitidos en el plazo más óptimo. Pero también necesitamos que esos laudos sean cumplidos, porque como país necesitamos seguridad, necesitamos eh, un orden de coherencia, un orden de predictibilidad, ¿correcto? Adecuado es
por ejemplo, que las personas que están recién entrando al mundo del arbitraje lean papers escritos sobre arbitraje, incluso laudos están colgados. Y si son acuciosos, como que hay mucha gente muy acuciosa, puede hacer un registro de todos los laudos que puede ir encontrando y sacando la lógica de cada una de las ternas en cada aspecto controvertido, puede saber incluso la calidad de los laudos, porque, por ejemplo, si tú eres quien ejerce la defensa, tú sabes tu caso, tú sabes que el árbitro no consideró el fondo de la pericia, por ejemplo, o no tomó en cuenta tal aspecto que para ti era fundamental. Pero los demás no. Pero lo que se puede hacer es ir viendo aquellos criterios que esperemos sean repetitivos, es decir, consistentes, para casos iguales, que se laude con criterios iguales, ¿verdad? Entonces, siempre la labor de mantenernos embebidos, no solamente en los papeles, en las publicaciones, sino el producto de nuestro mercado, leer los laudos que se puedan leer, que sean públicos, que hay muchísimos, y ir viendo la estandarización de criterios, ¿correcto? También estudiar de repente si esas posiciones son sostenidas por estos mismos árbitros cuando a veces dictan clase, ¿correcto? Entonces, la coherencia es clave y la predictibilidad lo es más. Impecable o sea, la redacción, el documento, la notificación, el respeto en el proceso, ¿sí? Pero vayamos un poco más y aprendamos en el camino. Todos tenemos que aprender en el camino. Siempre hay alguien que sabe más que nosotros. Entonces, recurramos de repente incluso a páginas internacionales y saber cómo se toma, cómo se ve, cómo prevenir y cómo redactar. Podemos, por ejemplo, cuando he tenido la oportunidad de ser árbitro en MUTS, en estos ejercicios de competencia internacional, es muy marcado como, por ejemplo, los actos postulatorios, demanda, contestación de demanda y las reconvenciones, al ser redactadas, por ejemplo, por equipos de Madrid, son diferentes a los equipos de Costa Rica, son diferentes a los equipos de Colombia, a los equipos, por ejemplo, de África norariana, o sea, de Egipto hacia arriba, muy distinto a Portugal, muy distinto hacia, por ejemplo, los países nórdicos, que son mucho más eficientes, más sucintos. Entonces, leamos. Una sugerencia, una recomendación, leamos. Siempre hay algo por aprender, siempre hay buenas prácticas. Revisemos siempre el reglamento arbitral, el reglamento, la Lex Arbitri, nuestra ley tiene un proyecto de modificación que lo pueden encontrar, la 1071 tiene un proyecto de modificación que va a entrar a debate si es que ya no está por ahí, y del cual no voy a hacer comentarios, pero mantengámonos al día porque la ley es la ley y tenemos que revisar la motivación de esta y la aplicación adecuada, procesal y sustantiva.